Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos a su clase, bienvenidos a PreUnap. El preuniversitario virtual de la Universidad Andrés Bello les da la bienvenida. Hoy tenemos un video especial debido a que vamos a empezar ya con videos de funciones. Bien, en este caso entonces voy a leer el enunciado. Dice en la figura que tenemos acá al otro lado, f es una función de a en b. Entonces, se pide primero ver si f de a menos f de c por f de b menos f de d es igual a f de d. También se pregunta si es que el dominio de f es menos 1, 2 y 3, si el recorrido de f es a, b, c, d, y se pide entonces ver cuáles de estas tres serían correctas. Bueno, entonces primero, la idea es que acá vamos a entrar a algo diferente. ¿Ya? Cuando uno está en el colegio, en la escolaridad, estos contenidos son de los que menos se ven y los que menos se analizan, y obviamente eso trae como consecuencia que son de los que más cuestan. Hay que separar las cosas. Cuando uno está en el colegio, primero, bueno, muy chiquitito ve algo de geometría y avanza con geometría, pero geometría en algún momento es como que se pierde y se deja de ver. También tenemos el aritmética, que es lo canónico, que es sumar, restar, multiplicar, pero solamente con números. Después viene el álgebra, que es lo mismo, pero cuando ya viene con variables, ¿cierto? X cuadrado más 3x menos 2, ¿cierto? Es un trinomio cuadrático, un trinomio, ¿cierto? Y después posteriormente se comienza a ver otra cosa, que es lo que se llama la introducción al cálculo, o uno comienza a ver algunas primeras cosas que tienen que ver con cálculo, o lo que se llama también análisis matemático. En este caso tenemos algo así, porque estamos hablando ya aquí de funciones, y funciones es la partida de lo que después posteriormente, si es que bueno, eligen una carrera afín o en sus planes comunes sí van a terminar viéndolo, la mayoría de las carreras lo ve, que es el cálculo, ¿ya? O si no, quizás en su colegio ya vieron algo de cálculo, que son los límites, las derivadas, las integrales, ¿ya? Pero lo que sí es el contexto de lo que se trata el cálculo, de la variación, ¿ya? Entonces ahí como que uno se pierde un poco y uno intenta tener las mismas premisas de antes, lo mismo que en álgebra, lo mismo que en geometría, lo mismo que en aritmética, y es, bueno, ¿y cómo se calcula? Pero acá la idea, como yo les dije, que también se puede llamar, se llama análisis matemático, que es que uno analiza en realidad, ¿ya? Entonces hay que tener harto cuidado con eso, porque esto es diferente, estos son conceptos, ¿ya? Y esto es entender a comprender de qué se trata en sí las matemáticas más avanzadas. Bueno, entonces primero, fíjense que acá dice que f es una función de a en b. Y uno dice, bueno, ¿de qué se trata eso? Primero, ¿por qué se refiere a y se refiere a b? Bueno, porque a y b son conjuntos. Entonces las funciones son relaciones entre dos conjuntos, donde esta relación se basa en que va a haber un conjunto que es el dominante, que los elementos de ese conjunto son los que se llaman el dominio, ¿ya? O sea, el conjunto de todos los elementos se llama dominio. Y hay un conjunto que es el que obviamente está siendo dominado, que sería el conjunto del recorrido, ¿ya? Entonces este conjunto dominante es dominio, y el conjunto que responde a él es el recorrido, que es como, por ejemplo, si uno, por ejemplo, está lloviendo, llueve, por ejemplo, salgo con paraguas. O sea, estoy dependiendo del uso del paraguas que llueva. Si no llueve, ¿para qué voy a salir con paraguas? ¿Cierto? Si hacen 30 grados, ¿para qué? Entonces, por ejemplo, depende cómo esté el tiempo, es como yo voy a utilizar artículos para protegerme, o quizá voy a vestirme según la ocasión. Por ejemplo, si es verano, no voy a usar abrigo, ¿cierto? Si es invierno y grados bajo cero, no voy a andar con sandalias, ¿cierto? Entonces, ahí por ejemplo hay una relación de dependencia. La vestimenta depende de cómo esté el clima, y el clima no depende, el clima se manda solo, ¿cierto? Entonces él es el independiente, el mandante, ¿ya? A eso también se les llama la variable de ese conjunto, se le llama la variable independiente, y la variable del conjunto que responde a él se llama variable dependiente, porque depende de lo que haga el otro. Si yo uso sandalias, se hace calor. Entonces ahí está la relación de dependencia, ¿ya? Los elementos también, ven que ahí estoy nombrando varias cosas: el conjunto dominante, el conjunto que es dominado, dije recién variable independiente, variable dependiente. También hay otras cosas, como por ejemplo que los elementos del dominio, ahora, ¿por qué sé que este es el dominio? Porque decía que era de A en B, que el A genera elementos en el B. Fíjense que la flecha va hacia allá, entonces de aquí se generan acá. Depende de lo que él haga, es lo que corresponde a este conjunto. Uno no tiene que pensar que todos estos números están ahí
disponible, sino que depende de lo que haga este, lo que pasa al otro lado. ¿Ya? Así mismo, por ejemplo, es como el ejemplo que decía recién del clima. Tú tienes tu closet, ¿cierto? Entonces, el closet es todo el aparataje que está disponible, pero tú no te vas a poder poner todo el closet todos los días. No vas a poder llegar y sacar toda la ropa y pum, ya, me puse todo mi closet completo. No, ¿cierto? Entonces, dependiendo del clima, uno elige elementos. Y esos elementos son los de respuesta. Entonces, dependiendo cuál es el que está acá, es el que responde al otro lado, el que aparece. No es que aparezcan todos al mismo tiempo. ¿Bien? Bueno, entonces, estos elementos del dominio se llaman preimágenes. Y los que están acá al otro lado se llaman imágenes. Ahí también las matemáticas a veces en sus conceptos usan metáforas para referirse a ciertas cosas que le pertenecen a las matemáticas. Como por ejemplo el caso de la preimagen y la imagen. Es una cosa así, miren. Si usted está viendo este video, que es una imagen, ¿cierto? Porque yo no estoy en el video, no estoy personalmente, sino que se me capta, ¿cierto? Es porque yo estoy frente a la cámara. El video depende de que la imagen que usted está viendo, o sea, de mi persona, depende de que yo me pare frente a la cámara. Por lo tanto, yo soy la preimagen. Y lo que ustedes están viendo en YouTube es la imagen. Basta con que yo haga esto y en ese instante desaparece la preimagen. Por lo tanto, usted no me ve y entonces no hay imagen. Es necesaria que exista la preimagen para que la imagen también exista. Es necesario que exista A para que genere al menos 1, que está en B. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Ven? Es diferente, ¿cierto? No es como monomio por monomio es tanto, binomio por tanto es tanto, producto notable es diferente. ¿Se fijan? Es distinto. Hay que entenderlo. Y esa vuelta de tuerca es la que cuesta un poco. Incluso cuando uno entra a la universidad, ahí esa es la primera relación forzosa que hay, porque las operaciones son las mismas, las matemáticas, las operaciones elementales son las mismas, pero te piden otras cosas que entender los conceptos, y ahí es que uno empieza a flaquear a veces. Bueno, tratemos de contestar entonces esta pregunta. Bueno, aquí hay una notación, dice FDA. Y me dice, ¿qué diablo es FDA? Está diciendo que la función, en este caso, va a tener una preimagen que es A, o un elemento del dominio que es A. Entonces te está preguntando en el fondo cuál es el que se genera. Es decir, ¿cuánto vale si yo pongo A que se genera en el otro conjunto? En este caso se genera el menos 1. Entonces menos 1. Menos el C. ¿Qué genera? Veamos el dibujo. Al 2. Entonces el 2. ¿Te fijan? Hay que entenderlo. F de B. ¿Qué genera el B? Al 2. Bien. ¿Y el D? ¿Qué genera? Al 3, ¿cierto? Entonces veamos. Esto se está multiplicando, ¿cierto? Bueno, una operación muy fácil porque la idea aquí no es la operatoria. La idea es la comprensión de lo que es el análisis de esto. Entonces, menos 1 menos 2 es menos 3 por menos 1. O sea, menos 1 menos 3 da 3 positivo, ¿cierto? Entonces, 3 positivo. ¿Y cuánto vale f de d? ¿Qué genera el d? Al 3. O sea, lo mismo. Por lo tanto, correcto. ¿Sí? Es correcta la primera aseveración. Segunda aseveración. Acá dice DOM F. O sea, me estoy refiriendo al conjunto de los elementos del conjunto, al conjunto dominante en realidad. Empecé a decir una redundancia. Se refiere al conjunto dominante. Entonces, si yo miro el dibujo, el conjunto dominante es el conjunto que genera algo al otro lado. A genera, sí. B genera, también. El C genera, sí. Y el D también. Entonces, A, B, C y D es el conjunto generador. Es decir, es el dominio. ¿Y será menos 1, 2 y 3 el dominio? No, ¿cierto? Porque acabamos de darnos cuenta que es A, B, C y D. Por lo tanto, incorrecto. ¿Y el recorrido? ¿Cuál es el recorrido? O recorrido también llamado conjunto de llegada. Es decir, el conjunto de lo que se generó. Es decir, sería el menos 1, el 2 y el 3. Y acá dice A, B, C y D. ¿Sería correcto? No. ¿Cierto? Y entonces, la única correcta sería la A.
Y ahí estaría resuelto nuestro problema. ¿Se fijan? Solo con comprender un poco, si ustedes se ponen a pensar en su PSU, le aparece un problema de este tipo y usted debiese demorar 30 segundos en contestar esto, ¿cierto? ¿Un minuto? No más que eso. Bueno, y antes que usted me pregunte, y antes que se haga antes que pase la duda que yo estoy viendo, ¿el recorrido es -1, 0, 2 y 3 o es -1, 2 y 3? Ahí también hay un concepto. El recorrido es el conjunto de los elementos generados, es decir, dependen del dominio. Si hay un elemento que no depende del dominio, que no se generó a raíz de un elemento del dominio, no pertenece al recorrido. El -1 pertenece al recorrido porque depende de A. El 2 pertenece al recorrido porque depende ya sea de B o de C. Independiente de los dos, se va a generar igual. Y el 3 también es un elemento del recorrido porque depende de B. ¿El 0 será un elemento del recorrido? Bueno, si estamos acá, y según lo que dijo el profe, ¿cierto? Sería que no. ¿Por qué? Porque el 0 no se genera a partir de un número que venga del otro lado, del conjunto dominante, por lo tanto no pertenece al recorrido. Porque las funciones son la representación de la relación de estos dos conjuntos. Entonces, si yo tengo uno acá en el conjunto y acá, que no depende de nadie de acá, no tiene sentido. ¿Bien? Es como, por ejemplo, yo dijera el tiempo, caluroso, frío, lluvia, y acá yo dijera vestimenta, no sé, paraguas, botas, sandalias, y pusiera hamburguesa. ¿Y hamburguesa? ¿Qué es eso? ¿Qué monos tiene que pintar en esta relación? Ninguna. Porque estábamos viendo el tiempo y la vestimenta. Y entonces hamburguesa, ¿qué es? Un alimento. No encaja en el molde y no es una relación de dependencia de un que venga hacia el otro. ¿Se fijan? Entonces él ahí está descolocado. Él no es parte del recorrido, no es parte de la relación. De hecho, este conjunto también se le llama codominio, que están todos los elementos, y él es un elemento del codominio, pero no del recorrido, que es una cosa diferente. ¿Bien? Bueno, espero que les haya servido este video. Si es así, recuerden darle like y suscribirse al canal. También recuerden que pueden visitar www.preguntas.cl y también pueden dejar sus comentarios. A medida que vayan llegando los comentarios, quizás más adelante vamos a empezar a hacer videos de preguntas. ¿Ya? Es la idea que tenemos y la intencionalidad. Nos pueden visitar en nuestras redes sociales también. Bueno, y en preguntas.cl hay mucho contenido que pueden revisar y también revisar los otros videos y los que vamos a ir subiendo sucesivamente. Que estén muy bien. Chao.